Mira tu huerto ahora mismo. Las lechugas de primavera se han espigado, las macetas piden agua 2 veces al día y el suelo quema al tocarlo a mediodía. Es fácil pensar que ya perdiste la ventana, que sembrar en julio es tirar semillas al calor. Pero julio no es un mes muerto, es una ventana distinta, con otras reglas: sombra parcial, riego inteligente y variedades que agradecen el calor. Y todavía puedes plantar 9 hortalizas que te darán cosecha antes de que acabe la temporada. Estas son: empecemos por la zanahoria, porque es la que mejor demuestra la lógica de julio. En primavera tarda semanas largas en despertar. En un suelo caliente germina en 14 a 21 días, porque el calor acelera el arranque de la semilla. Y como la raíz engorda cuando bajan las temperaturas de otoño, terminas con una zanahoria más dulce que cualquiera de las de junio. El truco está en la superficie. Siembra a medio centímetro, apenas cubierta, y ahí aparece el problema real de julio. Esa capa fina se seca en horas al sol de mediodía. Cubre con una capa ligera de vermiculita o una tela y riega fino cada día hasta que asome la plántula. Nada de encharcar, solo mantener húmedo ese medio centímetro donde vive la semilla. El suelo tiene que estar suelto, sin piedras y sin estiércol fresco, o la raíz se bifurca y crece torcida. Y una advertencia que casi nadie respeta a tiempo: cuando acaleas, el olor a zanahoria atrae a la mosca de la zanahoria. No lo hagas demasiado tarde y coloca malla anti-insectos desde el primer día, no cuando ya veas el daño. El resultado es un bancal ocupado en vez de vacío, con menos plagas activas que en primavera y una cosecha de otoño que sabe mejor. Si crees que en julio ya es tarde para sembrar legumbres, la judía enana te va a hacer cambiar de idea. Su ciclo es de 50 a 60 días, así que da tiempo de sobra a producir vainas antes de que baje el termómetro en otoño, y encaja precisamente ahora porque aprovecha el calor residual de julio y agosto para florecer y cuajar rápido. No necesita tutor alto ni estructura complicada. La mata se sostiene sola, incluso en una maceta grande de 30 centímetros de profundidad. Siémbrala directa, sin trasplante, y hazlo en tandas cada 2 semanas. Así no cosechas todo de golpe, sino un goteo constante de vainas tiernas durante semanas. El suelo tiene que drenar bien y llevar algo de compost, nada más. El punto crítico llega cuando la planta empieza a formar vainas. Ahí necesita riego abundante. Si le falta agua justo en ese momento, las vainas salen fibrosas y escasas. Una advertencia para zonas frías o de montaña: elige variedades tempranas como Contender o Provider, porque las tardías se quedan sin margen antes del primer frío, y hay un premio extra. La judía fija nitrógeno en el suelo mientras crece, así que cuando la retires, dejas la tierra más rica para el cultivo que venga detrás. Cosechas rápido y mejoras el bancal al mismo tiempo. El pepino sembrado en julio suena a locura, pero en clima cálido o mediterráneo es una segunda tanda que rinde de verdad. Donde las noches se mantienen por encima de 15 grados, la semilla germina en pocos días y la flor cuaja sin problema, justo cuando la tanda de primavera empieza a decaer. La clave está en el tutor vertical. Guíalo contra una pared o una malla y la planta trepa, ahorra espacio y deja los frutos colgando limpios, sin tocar el suelo. En un balcón soleado con la mata pegada al muro, aprovechas cada centímetro. Riega de forma regular, pero moja la tierra, no las hojas. La humedad sobre el follaje invita al mildiu y cosecha sin descanso. Cada pepino que cortas joven le dice a la planta que siga produciendo. Si dejas que uno madure de más, frena toda la floración. Aquí va la advertencia: esto no funciona en interior seco ni en zonas de noches frías. Ahí el cuajado falla, la flor se cae y la planta se estresa sin dar fruto. Es un cultivo para calor real, no para prometer milagros. La recompensa compensa el mimo. Pepinos frescos y crujientes hasta bien entrado el otoño, cuando el resto del huerto ya se ha rendido y tú sigues cortando. Tu planta de calabacín de primavera ya te dio lo suyo, pero a estas alturas la ves cubierta de oidio, con hojas grises y frutos deformes que se pudren antes de crecer. Sembrar una nueva en julio no es terquedad, es cambiar una planta agotada por una que arranca sana y produce hasta octubre. Prepara el suelo con compost abundante, porque el calabacín es voraz y necesita nutrientes para levantar rápido con el calor de pleno verano. Dale espacio de verdad, al menos 1 metro entre plantas. Ese hueco no es para que se vean bonitas, es ventilación, y la ventilación es lo que mantiene el oidio a raya. Si notas pocas abejas, poliniza a mano. Toma el polen de una flor macho con un pincel o con el mismo pétalo y pásalo al centro de la flor hembra, la que lleva el pequeño calabacín en la base. Sin ese paso, el fruto se queda enano y amarillea. Vigila el envés de las hojas cada semana y no mojes nunca el follaje al regar. En cuanto veas un calabacín pequeño, torcido o dañado, retíralo. Dejarlo solo agota a la planta sin darte nada a cambio. El premio son calabacines tiernos de final de verano, cortados jóvenes y firmes, sin arrastrar las plagas ni el cansancio de la primera tanda. Empiezas de cero cuando el resto del huerto ya se rinde. La col rizada es rara entre las hortalizas. La siembras con calor, pero da lo mejor de sí con el fresco. Por eso julio es su momento.
Si la pones ahora en semillero, la planta tiene tiempo de establecerse antes de las primeras noches frescas de otoño, y es justo ese frío el que convierte sus hojas amargas en algo dulce y tierno. Siembra en semillero, pero manténlo lejos del sol directo del mediodía. A esas horas el sustrato se seca en minutos y las semillas ni germinan. Cuando el plantón tenga 4 o 5 hojas, trasplántalo al bancal y riega profundo, hasta que el agua llegue a la raíz de verdad y no se quede en la superficie. Los primeros días son los delicados. El sol fuerte quema al plantón joven, así que cúbrelo con una malla de sombra hasta que agarre. Y desde el primer día, revisa el envés de las hojas. Las orugas de la col, esas verdes de la mariposa blanca, pueden dejarte una planta hecha encaje en una tarde. Quítalas a mano en cuanto las veas. Cosecha siempre las hojas exteriores y deja el centro intacto. Así la planta sigue produciendo semanas, incluso meses. Aguanta heladas suaves sin inmutarse y te da verde cuando el resto del huerto ya se ha apagado. Es el puente perfecto entre el verano que termina y el otoño que llega. Si la col rizada juega a largo plazo, el pak choi es justo lo contrario. En 5 o 6 semanas ya lo tienes en el plato. Ese ciclo tan corto es lo que lo hace perfecto para finales de julio. Siembra en semillero protegido ahora y trasplanta en cuanto el calor baje un solo grado. Cosechas la planta joven y tierna, antes de que el verano tenga tiempo de castigarla. El pak choi tiene un enemigo claro con este clima, el espigado. Con días largos y aire seco, el centro de la planta empieza a subir para florecer y las hojas se vuelven amargas. Por eso necesita sombra parcial, una malla del 30 al 40% y riego diario que mantenga el sustrato fresco sin llegar a encharcarlo. Busca variedades resistentes al espigado como la Joy Choi, pensadas justo para estas condiciones. Vigila el centro de la mata cada pocos días. En cuanto veas que empieza a alargarse hacia arriba, no esperes. Cosecha la planta entera antes de perderla. Vale más un pak choi joven en la cocina que uno florecido en el bancal. Necesita poco espacio, así que crece de maravilla en maceta o en un rincón pequeño del huerto. En apenas mes y medio tienes verdura asiática fresca y crujiente, lista para el wok, cuando gran parte del huerto ya va de retirada. La col china es prima cercana del pak choi, pero juega en otra liga de tiempo. Necesita entre 60 y 70 días para formar su cogollo apretado. Por eso julio es el mes justo para sembrarla. Le das el margen que necesita para desarrollarse durante el otoño, cuando el calor extremo ya ha aflojado y todavía queda luz suficiente para que engorde antes de los primeros fríos. El manejo es sencillo si respetas dos cosas. La primera, humedad constante. El sustrato tiene que estar siempre fresco, nunca encharcado, porque el exceso de agua pudre el cuello de la planta. La segunda, sombra durante las primeras semanas. Un sombreo ligero le evita el estrés del sol fuerte mientras arraiga y arranca su crecimiento. Desde el día 1, monta una malla anti-insectos fina sobre el bancal. Es tu mejor defensa contra la pulguilla, que perfora las hojas jóvenes, y contra las orugas, que devoran el cogollo en formación. Sin químicos, sin sorpresas. No esperes a que el cogollo cierre del todo para cosechar. En cuanto tenga buen tamaño y esté tierno, córtalo. Ganas hojas suaves y crujientes para tus ensaladas y salteados de otoño. Y lo mejor, ocupa exactamente el hueco que dejaron las lechugas de primavera. Ese bancal vacío vuelve a producir, justo cuando pensabas que la temporada empezaba a rendirse. Si buscas un cultivo que no te haga esperar, el nabo es tu aliado. Con el suelo aún cálido de julio, germina en 4 a 7 días y te da cosecha en 40 a 60. En apenas 2 meses pasas de la semilla al plato. Siembra claro, sin amontonar la semilla, y aclarea pronto para que cada planta tenga espacio y engorde su raíz. El punto crítico es el agua. Mantén el suelo siempre fresco con un riego corto diario o una capa de acolchado. Si el nabo pasa sed, la raíz se vuelve fibrosa y amarga, y pierdes todo el trabajo. La clave está en cosechar joven. Cuando la raíz alcanza 5 a 7 centímetros, arráncala. Ahí tiene su textura más tierna y su sabor más dulce, antes de que la fibra se apodere de ella. Y aquí viene su mejor virtud. Aprovechas la planta entera. La raíz va salteada, asada o en puré, y las hojas jóvenes, tiernas y llenas de sabor, saltean como acelgas o espinacas. 2 alimentos de una sola siembra. El nabo no compite por espacio ni exige nada raro. Rellena esos huecos que quedan vacíos entre cultivos y los convierte en cosecha. Humilde, rápido y agradecido. Cierra los espacios muertos del huerto justo cuando más falta hace. Cerramos la lista con el cultivo que casi nadie se atreve a poner en casa, el hinojo de bulbo. Sembrarlo en julio tiene una lógica precisa, porque el bulbo se forma con el calor decreciente de septiembre y octubre. Ese descenso suave de temperatura es justo lo que necesita para engordar sin subirse a flor. El manejo gira todo en torno al agua. Riega de forma regular y profunda, sin permitir que el suelo se seque en ningún momento. El hinojo no perdona un corte de riego durante la formación del bulbo. Si pasa sed, se endurece y espiga, y ya no hay marcha atrás.
Prepárale un suelo suelto y bien drenado, donde la raíz respire. Cuando el bulbo empiece a hincharse, arrima un poco de tierra a su base. Ese aporcado suave lo blanquea y le da esa textura tierna y jugosa que buscas. La recompensa va más allá del plato. Obtienes un bulbo aromático, anisado, que rara vez encuentras cultivado en un huerto casero. Y sus hojas plumosas atraen polinizadores durante semanas, así que el cultivo trabaja para todo el huerto mientras tú esperas la cosecha. Nabo, hinojo y 7 cultivos más. 9 maneras de que tu huerto siga dando hasta bien entrado el otoño, justo cuando parecía rendirse. Julio no es el final del huerto, es una bifurcación. El mes no decide por ti, lo hace tu elección de plantas y tu manejo del riego, la sombra y las expectativas. Elige 2 o 3 de estas 9 opciones y siémbralas este fin de semana. El mejor momento es ahora. Cuéntame en los comentarios cuál vas a probar y suscríbete para seguir juntos cómo crecen.